Gurave Gorachandaya Radhikaya Tadalaye Krishnaya Krishna Bhattaya Tatpattaya Samasistam Hanumati Chachiputra Matasvarupam Upam Tasarham Rupuri Matulingo Stavatim Radha Kundan Girivaramao Radhika Madhavasam Tato Yasya Tatikipaya Suntam Natasmi Anarpita Tarinchila Karnavartina Karo Samarpaiturna Jodhara Rasam Savartiseyam Hari Purata Sundara Yutikadam Vasandipita Sadajaya Gandhales Puratva Sachinandana Nikila Rutimalirannamala Yuti Nirajita Marpankayanta Aimukta Kulair Pasyamanam Parikastvam Harinam Sansrayamim Vanchalalpadaruyacha Sipratindruvaye Patsa Patitanam Pavaniryo Vaisnaveyo Namo Namah Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadara Sivasadi Gauravarta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. So, Gita Jayanti, mañana. Gita Jayanti, la aparición del Bhagavad Gita. So, vamos a hablar de las glorias del Bhagavad Gita. Primero, tenemos que entender que el Bhagavad Gita no es un libro. El Bhagavad Gita es un mensaje. El mensaje del Señor Supremo a todas las almas perdidas en este mundo material. 700 versos, una conversación entre Krishna y Arjuna. Y Arjuna representando a cada uno de nosotros. Para que haya una transformación en nosotros. Por eso no simplemente es conocimiento ni información. De hecho, personalmente, 20 años atrás, cuando llegué a escuchar la primera vez el Bhagavad Gita, y completamente apareció una transformación en uno, de 180 grados. Por eso es mucho más que una conversación. Es un mensaje por el cual dar la vida. ¿Cuántos han entregado su vida al Bhagavad Gita? Entregar la vida al Bhagavad Gita es entregar la vida a la suprema personalidad de Dios, porque el Bhagavad Gita es Bhagavad Gita. Gita, canto, el canto de Bhagavan, el canto del Señor Supremo. Y un mensaje que ocurrió hace 5.000 años. 5.000 años en Kurukshetra.
Y aún hoy se sigue manteniendo el mensaje vivo, tal y como es. Y en el mismo Bhagavad Gita, Krishna le dijo a Arjuna, yo le hablé ya de esta ciencia trascendental al dios del sol y Vivasvan, hace millones de años. Y también tenemos en el Bhagavatam, en el Uddhava Gita, en donde Krishna le habló el Gita a Uddhava, en una perspectiva diferente. Arjuna era un guerrero, con una naturaleza satria, Uddhava un pandit, un intelectual. Y un mensaje que no tiene límite para su comprensión. Siempre hay nuevas y nuevas realizaciones, porque es un mensaje trascendental, no es algo material. Aquello que es trascendental siempre tiene nuevas realizaciones, como Bhakti Saksiddhar Maharaj explicó en una ocasión, no hay límite para el progreso. No hay límite para el progreso hacia el amor divino, porque el amor divino es ilimitado. Por eso el Bhagavad Gita siempre es fresco, trascendental, ¿no? Y en el Bhagavad Gita se habla acerca de la vida y acerca de la muerte. Prepararse para la muerte. Bueno, Buda, ¿no? Dijo, aquel que vive como si nunca fuera a morir, muere como si jamás hubiera vivido. ¿Pero para qué muerte? No para la muerte física, sino para la muerte del ego falso, del falso yo, de mi identificación con este mundo material y con mis apegos. Por eso Arjuna se siente tan compungido. Y incluso él prefiere morir físicamente que acabar con su falso yo identificado con sus apegos. Por eso él dice, dejo a un lado mi arco, mis flechas, no quiero cumplir con mi deber. Incluso en una situación límite, la situación que se encontraba Arjuna, una situación límite. ¿Por qué? Porque las situaciones límite son necesarias para sacar lo mejor de nosotros mismos, para poder progresar. Por eso Arjuna tiene una situación límite. Y Arjuna empieza a justificar lo injustificable con palabras cultas, hermosas. ¿No? ¿Qué va a ocurrir con la dinastía familiar? Justificaciones acerca de la sociedad, la familia, incluso justificaciones en la bondad, para no llevar a cabo su deber, porque está
porque uno está en su situación cómoda. No quiero salir de esa situación cómoda. Todo eso está reflejando el Bhagavad Gita en cada uno de nosotros. Así de esa manera Arjuna dice, no pelearé, Krishna. Quiere decirse, no está el discípulo. El discípulo no está todavía. De hecho, es tan difícil encontrar un gurú fidedigno como un discípulo. Que se dé ambas, eso es muy difícil. Nosotros somos practicantes, pero no discípulos. El discípulo aparece cuando Arjuna ya no sigue a su propia mente. Incluso nosotros seguimos lo que nosotros creemos porque pensamos que es lo mejor para nosotros, aunque estamos en una situación desesperada. Tal como Arjuna. Por lo tanto, hasta que llega el segundo capítulo no empieza oficialmente el Bhagavad Gita. Cuando Arjuna ya dice, no, Arjuna, instrúyeme. Yo no sé lo que es bueno ni lo que es mal para mí. Por favor, instrúyeme. Y ya aparece el discípulo. Entonces, a partir de ahí, Krishna va a instruir a Arjuna. Anterior, Krishna tiene una relación no de maestro-discípulo, porque Krishna representa al gurú y Arjuna representa al discípulo. Entonces ahí, Krishna le dice, te estás lamentando por lo que no es digno de lamentación. Te estás lamentando, oh, no tengo dinero, oh, este mundo material y todo lo que es relacionado a lo temporal. Pero eso significa que si hay algo que es digno de lamentarse. ¿Qué es lo que es digno de lamentación? No estoy avanzando devocionalmente, no me estoy rindiendo al Señor Supremo, no estoy practicando. Eso sí es una lamentación sana, digna, pero no la lamentación de la ilusión. Por eso Krishna le dice, te estás lamentando por lo que no es digno de lamentación. Por eso se representa, ¿no? Es un libro, es un mensaje que nos prepara para la muerte, pero para la muerte del falso ego. Porque si no acabamos con el falso ego, tenemos que dejar este cuerpo burdo y volver otra vez a enfrentar la misma situación, hasta que acabemos con el falso ego, para no tener que volver a nacer. Por eso, por eso el Bhagavad Gita es el conocimiento sublime, mucho más allá de la religión mundana. El Bhagavad Gita habla de la trascendencia, aunque hay diferentes realizaciones en el Bhagavad Gita, pero el Bhagavad Gita tal como es, el Bhagavad Gita tal como es, nos enseña todo esto, nos enseña todas estas verdades, que es lo que dice Krishna. Lo que pasa es que hay diferentes niveles de realización porque hay muchos mensajes, pero en esencia ese es el mensaje verdadero y uno lo puede comprender por el Guru Parampara, por aquellos que son representantes de Krishna, entienden el Bhagavad Gita tal como es, sin interpretación. Porque el Bhagavad Gita lo que es, sin interpretación ninguna, es, como hemos dicho, que es un mensaje, pero es una carta de amor. Es como si estás en tu casa y vas al buzón y te encuentras el Bhagavad Gita.
¿no? Te estás encontrando una carta de amor personal del Señor Supremo hacia ti mismo. Ese es el mensaje, una carta de amor del Señor Supremo por el alma que está en este mundo. Por eso, otro nombre del Bhagavad Gita también es conocido como el Gita Upanishad. Gita Upanishad. ¿Qué significa? El Bhagavad Gita es la esencia de todos los Upanishads. Los Upanishads son la parte de los Vedas que hablan de la trascendencia. Upanishad significa secreto. Es un secreto, por eso es un secreto. El Bhagavad Gita es el mayor de todos los secretos. El Sarva Guhyataman. Eso he escuchado una clase de Padmanabha Swami, un Swami, ¿no? Que tiene mucho conocimiento. Hablaba del Gita y antes citaba este verso compuesto por Shankaracharya. Sarva Pani Sarvogavo, Doddala Gopala Nandana. Sarva Pani Sarvogavo, Doddala Gopala Nandana. Artat Sada Sudhir Bhakta, Hitam Britat Mahat. Donde se dice, aquí explica Shankaracharya, que los Upanishads son como una vaca. Una vaca. Gabo. Y Krishna es el lechero. Krishna está extrayendo la esencia de los Upanishads. Krishna es el lechero. Está hablando el Gita. Y Arjuna es el ternero. Porque Arjuna, mediante sus preguntas, está incitando a que salga el néctar. La leche es el Gita. Y aquellos grandes, los sabios, devotos, aquellos afortunados, son los que están bebiendo la leche. Este verso. Entonces, como estábamos comentando, el Bhagavad Gita tiene diferentes niveles de comprensión. Por eso es tan famoso también, ¿no? El Bhagavad Gita hay mensajes para todo tipo de mentalidades y personas en este mundo. Pero también hay una conclusión. Hay un Bhagavad Gita tal y como es. Por eso cuando Bhaktivedanta Swami Prabhupada se encontraba con algún pandit o algún estudioso del Gita, pero no en la línea correcta del Gita tal como es, le decía, ¿y la conclusión? Y le decía, pero es que tiene una conclusión el Gita, como si hubiera conocimiento aquí, conocimiento allá, no. Gracias a nuestro cadena de maestros que viene de Krishna mismo, entendemos el Gita tal y como es, y eso es un hecho. Eso, si uno estudia el Gita, no está demostrado. En sánscrito ahora lo hablaremos, vamos a hablar de cuál es la conclusión del Gita, los versos, todo está ahí, ¿no? Pero Krishna quiere dar una gradación, por eso el Bhagavad Gita es un secreto, Guhya. Guhyatara, Guhyatama, Sarva Guhyataman, secreto, aún más secreto y el mayor de todos los secretos. Por eso, cuando va a citar la conclusión, puso el verso antes que nos dice Sarva Guhyataman. Ahora te voy a hablar del mayor de todos los secretos. Que ya lo había hablado, porque quien puede ver el verdadero Gita debido a la gracia de su maestro espiritual puede ver en cada verso del Gita la esencia del Gita. Pero cuando estudiamos el Gita podemos ver, ¿no? Krishna está hablándonos, Karma Yoga, ¿no? Está diciendo, muévete en este mundo con desapego al fruto, como un caballero, como una señora, cumpliendo con tu deber familiar,
tu deber social. Todo eso lo dice el Gita al principio, en Karma Yoga. Ese es un secreto. De esa manera te irá bien en el mundo y te acercarás más al Señor Supremo. Pero luego, ¿qué dice Krishna? Aún más secreto. No eres el cuerpo, eres el alma. Y empieza a hablar del alma. Por lo tanto, todo lo que te he dicho, no eres el cuerpo, eres el alma. Claro, porque si Krishna nos dijera al principio, abandona todo y ríndete, pues si ya somos unos cuantos, yo creo que no quedaríamos ninguno. Si al principio del Gita hubieras aquí te dijera, Krishna, abandona todo y ríndete a mí. Por eso Krishna va dando, o sea, primero es necesario una estabilidad emocional. Una estabilidad emocional, psicológica en este mundo. Por eso hablábamos de la situación límite. Arjuna lo tiene todo controlado y ahora Krishna lo pone ahí. No, tienes que enfrentar esta batalla. No puedo. Krishna, no puedo. Dejo mi arco y flecha, no. Prefiero morir. Significa eso, dejo el arco y las flechas que me maten a mí. Prefiero morir a tener que llevar a cabo esta lucha contra mi falso yo, contra mi falso ego. Entonces vemos, más secreto es, ya Krishna dice, el segundo capítulo empieza a hablar del alma. Y encima empieza a hablar del alma, alabando el alma. Que es en realidad, ¿no? Nos empieza a alabar, ¿no? El alma es inmortal, asombrosa, Chayava, 3 veces lo dice. Nos está... más secreto! Luego Krishna va a hablar del mismo. Yo soy el Señor Supremo, el controlador, el mantenedor. Aham sarvasya prabhu, matar sarvam pravartate, itimat bhavayantiman, huava samambita. Pero empieza a hablar del mismo, no desde, porque podría sonar arrogante, ¿no? Empieza a hablar del Señor Krishna, el Señor Supremo, hablar de él mismo. Pero tiene que hablar de él mismo porque ahora va a hablar del bhakti, del amor por él. Y para hablar del amor por él, tiene que hablar de él, del objeto del amor, objeto entre comillas, una forma de hablar. Por eso nos va llevando a la esencia del Gita, que es el mayor de todos los secretos. ¿Y por qué lo podemos entender? Como decía, lo podemos entender porque tenemos que escucharlo del parampara. Por eso lo entendemos, si no, no lo entenderíamos así. Si fueras a cualquier otra escuela y escucharas el Gita, sería completamente diferente. Pero no es el Gita en su esencia. Por eso el mismo Krishna lo dice. Por eso Krishna dice, acércate al maestro espiritual, inquiere de él de forma sumisa. El alma autorrealizada puede impartirte la verdad porque tiene realización de la verdad. Por eso, no es que lo tengamos que hacer, lo tenemos que hacer porque lo dice Krishna, en el mismo Bhagavad Gita. Krishna dice, uno solo no puede comprender el Gita. Tiene que acudir a la sucesión discipular para poder entender el Gita. Tad vidit naripatena, pariprasnena sevaya, upadayanti tina yena tadvadasina. Incluso, ¿y por qué lo entendemos? Por la misericordia de Krishna que viene a través del Guru Parampara. Ni siquiera lo podemos entender por nuestra propia realización, sino por la misericordia de arriba abajo. Por eso escuchaba una historia, ¿no? En una ocasión Chaitanya Mahaprabhu, y entonces se encontró a un devoto que era analfabeto y estaba mirando la tapa del Bhagavad Gita y estaba derramando lágrimas.
Y algunos se reían, decían, ¿cómo? Si no sabe leer ni escribir. Entonces Mahaprabhu le preguntó, se acercó y le preguntó, Chaitanya Mahaprabhu, ¿cómo es que, por qué estás derramando lágrimas? Y le dijo, cada vez que veo que el Señor Supremo está sirviendo a su devoto, llevando la auriga, controlado por el amor y el afecto de su devoto, no puedo dejar de derramar lágrimas. No, la esencia del Gita, en la tapa que se ha dado siempre al Gita, ¿no? Krishna llevando la carroza en la misma tapa, por eso que podemos ver todo eso, gracias al Guru Parampara. Incluso en el primer capítulo, que estábamos hablando, el primer capítulo donde no ha empezado el Gita todavía, y en el primer capítulo también Krishna nos lleva a la esencia del Gita. Lo sabemos porque nos lo han dicho nuestros maestros, nuestros acharyas. Cuando Arjuna le dice a Krishna, pon mi carroza delante del bando contrario. El Señor Supremo recibiendo una orden de su devoto al principio. Ahí está la esencia, el Señor Supremo controlado por el amor y el afecto de su devoto. Al comienzo de la conversación, ni siquiera ha empezado a hablarle. Pon la carroza para que pueda ver todos mis enemigos. Y Krishna, siguiendo la orden de Arjuna, llevándolo justo también en un sitio muy particular. Krishna lo lleva y lo pone delante de Bhishma, el abuelo Bhishma, y Dronacharya, que representan los apegos y el ego falso, para que lo vea, para que uno vea ahí todo eso. Así de esta manera hay diferentes niveles de comprensión, pero la conclusión es esa, ¿no? La conclusión es la completa rendición al Señor Supremo. Krishna diciendo, ríndete a mí. Igualmente va hablando, gradualmente nos va hablando de Karma Yoga, el yoga de la acción, Dhyan Yoga, el yoga de la meditación, Dhyana, Astanga, Jnana, yoga, conocimiento, nos va dando todo esto que hemos estado hablando. Y cuando llega al final del capítulo 6, capítulo porque no es un libro, se nos ha dado forma de libro para comprenderlo nosotros y se han distribuido en capítulos por nuestros acharyas, porque ellos son sabios y pueden ponerlo en los diferentes mensajes, diferentes capítulos. Pero cuando llegamos a la esencia, que está a la mitad de la conversación, capítulo 6, va a entrar el 7, los 6 capítulos del medio, va a empezar el Bhakti, va a empezar a hablar del amor, ha hablado de los deberes sociales, familiares, Karma Yoga, no te apegues al fruto, ofréceme el fruto a mí, Iskankara Yoga, ha hablado de ti, no eres el cuerpo, eres el alma, ha hablado de él, y ahora va a empezar a hablar de la relación entre él y el alma. Por eso le dice, Yoginama Pisarvisan, Madhgatenantaratmana, Radhavan Yatiman, Sameyuta Tamamata, último verso del capítulo 6. Y de todos los yogis, de todos los practicantes, de todos los tipos de personas, todo lo que te he hablado, y de todos los yogis, aquel que tiene una gran fe en mí, siempre piensa en mí y me presta un amoroso servicio devocional, es el más elevado de todos. Va a empezar, el Bhakti lo deja, como diciendo, el Bhakta, el devoto, es el más elevado de todos los seres humanos. Y ahora te voy a empezar a hablar de esa relación eterna que tengo con cada alma, ese amor
Pero el Bhagavad Gita es puro néctar. Y entonces vamos a empezar a hablar de la conclusión. Y nos vamos hablando capítulo 9, 18 capítulos, a mitad del libro. Porque el Bhagavad Gita, la conversación, llega a la mitad, llega a la conclusión y luego va a reforzar lo que es la conclusión, va a reforzar. Por eso dice Sarva Ujjataman. El verso anterior, Sarva Ujjataman. Ahora te voy a contar el mayor de todos los secretos. Él va a hablar el verso 9:34. Que es el único verso que se repite 2 veces en el Gita. El 18:65. Solo cambia la última parte. Pero la conclusión, Manmana, Bhava Bhakto, Majyaji, Manna Maskuru, Manna Vasese, Pratyane, Piyosime, Yutta Ivana, Manan Mat Parayana. Manmana, la conclusión es Manmana. Manmana, dame tu mente. Man, a mí, Maná, tu mente. Dame tu corazón. Dame tu corazón. Dice Krishna, Manmana. Esa es la conclusión. Manmana, Bhava Bhakto. Majyaji Manna Maskuru. Significa enamórate de mí. Dame todo tu ser a mí. Claro, luego sigue el verso y dice, si no puedes, Manmana, Bhava Bhakto. Al menos vuélvete mi devoto. Bhava Bhakto. Si no puedes, Majyaji, adórame. Si no puedes, adórame, ofréceme una flor, fruta, incienso. No puedes darme tu corazón, no puedes volverte mi devoto. Adórame. Y si no puedes incluso adorarme, Manna Maskuru. Al menos ofréceme reverencias. ¿Por qué? Porque Krishna sabe que en algún momento el alma tiene que empezar. Y dice, de esa manera, como tú eres muy querido para mí, imaginaros, ¿quién puede decir ahora, escuchando este verso, lo que significa el sánscrito? Tal y como el sánscrito lo que significa, que el Bhagavad Gita no está hablando de los deberes sociales, o está hablando de, no sé, de cómo actuar en este mundo, de yoga, místico. Está hablando de dame todo a mí, ríndete a mí, ¿no? Esa es la esencia. Como eres muy querido para mí, no hay nadie más querido para mí que tú, me perteneces a mí. O sea, vendrás a mí. Y luego, si no quedó claro, la conclusión, el siguiente verso, donde ya termina el Gita. Quedan algunos versos más, pero tiene su explicación, porque oficialmente termina el Gita. Sarvadharman parijaya manikam sanamraya ahantam sarvabhaduya mokshayami masucha. Donde Krishna dice, abandona todo. Sarvadharman parijaya manikam sanamraya. Man, a mí, ekam, ven. Saranam, praya. Praya es un verbo que significa ven. Ven. Sarvadharman parijaya manikam. Se abandona todo tu falso yo. Tu falsa concepción del yo, del ego falso que está hecha por tus apegos, y ven a mí. Casualmente dice Sarvadharman parijaya manikam sanam braya. Braya. ¿Qué significa braya? Braya. ¿No? Vrindavan. Braya es diminutivo de Vrindavan. Fijaros, Braya en sánscrito ven. Dice, abandona todo
ríndete a mí, y de esa forma vendrás a mí. ¿A dónde? A Braya, a mi morada. Fijaros lo que significa, ¿no? Como Krishna, Braya, Vrindavan. Se dice que hay Krishna cuando dice Braya, porque, claro, estamos hablando del Bhagavad Gita en Kurukshetra, pero la conversación tuvo lugar 45 minutos en la vida del Señor Supremo en este mundo, hace 5.000 años, cuando Él vino y apareció en este mundo. En este mundo estuvo 125 años y la conversación fueron 45 minutos. Y fijaros, ¿no? En 45 minutos todo lo que conocemos del Supremo, pero ¿cuál es su morada? Por eso ahora empieza el Srimad Bhagavatam. El último verso del Bhagavad Gita, Sarvadamam Parayam Manikam Saranam Prayam. Y el siguiente verso es el primer verso del Bhagavatam, que dice: Dharma Proyita Kaitavo Tarparamo Nirmat Saranam Satam. Dharma Proyita Kaitavo dice: habiendo abandonado todo por mí, entonces ahora te voy a hablar acerca de todo lo más íntimo acerca de mí, de mi morada, de mis asociados. Y empieza a hablar, Krishna empieza el Bhagavatam. En el Bhagavatam, ¿dónde nos lleva? A Braya, a Vrindavan, al 10º canto, a su morada, a sus devotos más exaltados, a su vida íntima, a su morada íntima. Y incluso seguimos, como dijo Siddhartha Maharaj, como dijimos al principio, no hay límite para el progreso. Dijo, en el amor divino no hay límite, aún no ha terminado, y nunca termina. ¿Qué ocurre? Ahora termina el Bhagavatam. Nama Sankirtanam Yasya Sarva Papa Pranasanam. El último verso, Nama Sankirtan. El canto del santo nombre en congregación. Nama Sankirtanam Yasya Sarva Papa Pranasanam. Y entonces empieza la vida de Chaitanya Mahaprabhu, que es Nama Sankirtan. El último verso de la vida íntima del Señor Supremo nos deja con el comienzo de su aparición en la forma de Chaitanya Mahaprabhu. ¿Por qué? Porque Chaitanya Mahaprabhu es Krishna, saboreando el amor divino en el grado más exaltado, el amor de la Radharani. Fijaos, ¿no? La conclusión de Bhagavad Gita, ¿hacia dónde nos lleva? Por eso, diferentes niveles de comprensión, pero el Bhagavad Gita tal y como ese es el significado del Bhagavad Gita. Y un día como el de mañana, Krishna habló a Arjuna el verdadero mensaje religioso, espiritual, no mensajes más planos, más niveles más sencillos, no, la esencia de todo. Por eso la religión es una. Ya para terminar, Dios es el mismo en todas las religiones. Vienen profetas y dan un mensaje y lo adecúan acorde a tiempo, lugar y circunstancia, porque no pueden profundizar. En muchas ocasiones se puede hablar de todos estos temas tan profundos abiertamente. No, pero Krishna vino hace 5.000 años y dio el Sanatana Dharma, que es la religión eterna. No un profeta que viene hace 3.000 años, ni dormir, ni Buda, ni Mahoma, ni Jesús, no. Él mismo, el mismo mensaje que ha hablado por toda la eternidad, que le habló al Dios del Sol, que le habló a Uddhava, el mensaje de amor, porque desgraciadamente para los seres humanos todavía no comprenden que la religión es eterna y que Dios es el mismo.
y pelear unos con otros en nombre de Dios de forma tan ignorante. Pero la verdadera religión corresponde al alma, no al cuerpo físico. Cristianismo, islamismo, judaísmo, simplemente son mensajes de un profeta en una cultura y se ha institucionalizado el mensaje. Pero el mensaje de Krishna es el mensaje de Krishna mismo. Siempre ha existido, no existe el tiempo. Krishna es ilimitado. Vino hace 5.000 años, hace millones de años se lo habló al Dios del Sol, se lo está hablando en otro universo, Arjuna en otro planeta Tierra. El mensaje eterno. Por lo tanto, Madmana, por lo tanto, tenemos que ir gradualmente saliendo de nuestras posiciones cómodas y tratando de progresar más, ¿no? Si realmente queremos profundizar, ¿no? Y si no, Krishna nos sacará, no os preocupéis que si seguimos muy cómodos, si somos sinceros, al final Krishna nos pondrá en la situación límite para que tengamos que de una u otra manera progresar. Él es tan misericordioso que de una u otra manera trata de hacernos crecer. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Hare Rama.